Del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 22, versículos 15 al 21. Entonces los fariseos se retiraron y se pusieron de acuerdo para ver cómo podían casarle en alguna palabra. Y le enviaron a sus discípulos con los herodianos a que le preguntaran: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas de verdad el camino de Dios, y que no te dejas llevar por nadie, pues no haces acepción de personas. Dinos, por tanto, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Conociendo Jesús su malicia, respondió: ¿Por qué me tientan, hipócritas? Enséñenme la moneda del tributo. Y ellos le mostraron un denario. Jesús les dijo: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Del César, contestaron. Entonces les dijo: Den pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este domingo leemos el Evangelio que tiene una de las frases quizás más recordadas de Jesús: Al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. A la perversa y astuta pregunta de quienes quieren ponerle en contra de Roma o en contra de su pueblo, es una trampa la pregunta, Jesús les responde dándole la vuelta a la cuestión, como es costumbre suya. Y lo hace introduciendo dos cambios de perspectiva que amplían los horizontes de la pregunta. El primer cambio de perspectiva cambia el verbo pagar. Le han preguntado: ¿es lícito pagar impuestos? Ha cambiado el término pagar por el término devolver. Lo que es del César, devuélvanselo al César. Y con el segundo cambio, introduce el horizonte de Dios. Vamos a ver algún detalle. Primero, habla de un dar y un recibir. Tú usas esta moneda, es decir, usas el Estado romano que te garantiza carreteras, justicia, seguridad, mercados. Han recibido, pues ahora devuelvan. Todos pagan impuestos por un servicio que afecta a todos. Y bueno, ¿cómo no aplicar esta sencilla clarificación de Jesús a todos los tiempos, cuando la crisis económica trae consigo un debate sobre las maniobras, los impuestos, la evasión fiscal? Aplicarlo a los fariseos de hoy, que justifican de mil maneras la evasión fiscal cuando ni siquiera aportan nada. Pago porque debo. Estoy en deuda con mis padres, con mis amigos, con mis maestros, con los médicos que me acompañan, que me cuidan, con la historia de mi país, con quienes me han enseñado a amar y a creer, con quienes me han transmitido afecto y valores, con poetas y científicos, con buscadores de Dios, con millones de trabajadores desconocidos en toda mi sociedad. Un tejido de deudas es mi vida. He tenido infinitamente más de lo que yo he aportado. Pero claro, viene una pregunta ética. ¿Devolverle al César, en quien confío poco? A un César, a una autoridad que roba, que explota a su pueblo, además en ese tiempo era corrupta. Ese dinero no era simplemente para invertirlo en las necesidades de un país. Se lo guardaban en el bolsillo los gobernantes. Así era antiguamente. Por lo tanto, aquí también queda una cuestión ética. Se trata simplemente este evangelio de una enseñanza sobre el ser buen ciudadano, sin una actitud crítica, así sin más. No. Si el César se equivoca, mi tributo será también corregirle. Si roba, le recordaré la voz de la conciencia y el deber de la justicia. El segundo cambio de perspectiva inserta la dimensión espiritual, la más importante. De hecho, este evangelio no es para decir que haya que pagar al César, sino para mostrar la diferencia. La primera parte, den al César lo que es del César, es la premisa para afirmar lo fundamental.
a Dios lo que es de Dios. Y con esto relativiza todo lo que yo he dicho hasta ahora con respecto a la relación con la autoridad. El segundo cambio de perspectiva nos dice: de Dios has recibido, a Dios le entregas, le devuelves. ¿Por qué? Porque de Él viene tu aliento, tu voluntad, tu trabajo, la alegría y el amor, los talentos, la semilla de la eternidad depositada en ti. Suyo es el jardín del mundo. Ante Él, como ante todo ser humano, no tenemos pretensiones, sino gratitud. Gratitud. Somos de Dios. Si tuviéramos en nuestras manos aquella moneda que los herodianos, empujados por los fariseos, llevaron hipócritamente donde Jesús, allá en la explanada del templo, en los últimos días de su vida, para ponerlo a prueba, si tuviéramos en las manos aquella moneda, entenderíamos ciertamente algo más. La inscripción decía en latín: Divo Cesari. A César divino pertenece. Eso decía la moneda. Y Jesús rompe tajantemente la unidad de estas dos palabras. El César no es Dios. Una cosa es ser César y otra cosa es ser Dios. De Dios es el ser humano. Ese ser humano que Él ha creado, como dice el Salmo 8, una frase preciosa, un poco inferior a los ángeles. Para el César, las cosas. Para Dios, la persona. Y hoy Dios me dice: no inscribas en tu corazón ninguna pertenencia que no sea a Dios. Permanece libre y rebelde ante toda tentación de venderte o de dejarte poseer. Dile de frente al poder: yo no te pertenezco. A todo poder humano, Jesús le dice: no te apropies del hombre, porque no te pertenece. El ser humano es de Dios, una criatura que lleva a Dios en su sangre.